Bienvenidos alumnos, vamos a comenzar a desarrollar este video con la primera teleclase práctica de la materia Análisis Cuantitativo Financiero. Esta materia es el inicio de todos los conceptos que deben ser tratados en el campo de las finanzas corporativas. Por ese motivo, plantea conceptos bastante sencillos que en una primera instancia pueden resultar muy simples de comprender, pero que debemos dominar totalmente a los fines de identificar y comprender de qué se trata una operación financiera. El concepto eje en este primer módulo es justamente cómo identificamos una operación financiera. Una operación financiera, para que exista, decimos que debe cumplir con el axioma del comportamiento. Axioma del comportamiento es cuando un inversor que tiene un capital inicial e interés de que, tiene su objetivo de ganar una determinada rentabilidad con ese capital, lo coloca por un periodo de tiempo. Por ese motivo, comienzan a aparecer distintos elementos claves en esta definición. Un elemento clave es desde ya lo que estuvimos refiriendo, el de capital. Hay un capital que va a ser invertido durante un periodo de tiempo. Entonces, esto que estoy refiriendo como periodo de tiempo o plazo es otro de los elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque necesariamente debe transcurrir un periodo, un plazo, a los fines de que obtengamos un determinado rendimiento. Si colocásemos un capital por un infinitésimo de segundo, en forma instantánea, no vamos a obtener ningún tipo de rendimiento. ¿Por qué? Porque inmediatamente en ese infinitésimo el capital se estaría liberando y por lo tanto podría ser utilizado para realizar otras inversiones o para obtener otro activo que me genere futuros flujos. Entonces, necesariamente debe darse un periodo en el cual el inversor, el colocador de fondos, esté con el objetivo claro de desprenderse de ese capital a los fines de colocarlo en determinado activo, en determinada operación, en determinado negocio y obtener de esta forma una rentabilidad a la finalización del plazo. Otro concepto que siempre estuvo en nuestro análisis es el de beneficio. Cuando hablamos de beneficio, desde ya hacemos referencia a que el capital que ha sido aplicado a este negocio, a la compra de un activo, puede ser un activo financiero, necesariamente debe generar un margen, un retorno, una rentabilidad para el colocador, porque está sacrificando su capacidad de hacer otro uso de ese dinero a los fines de invertirlo solo en esa opción que ha elegido. Recuerden ustedes que vinculado a este concepto está el del valor tiempo del dinero, en donde decíamos que no es lo mismo contar con un peso hoy que realizarlo dentro de un determinado tiempo, un peso hoy que un peso mañana. ¿Por qué esto es así? Porque nosotros en el día de hoy, al negar, al sacrificar la utilización que le podemos llegar a dar, para recién disponerlo dentro de un periodo, vamos a querer tener un resarcimiento por ese no uso del dinero. Acá sucede lo mismo. Yo, inversor, pretendo al momento de disponer esa aplicación de fondos, esos fondos que a mí, que yo tengo interés en colocarlos en alguna operación, no lo aplico en la generación de las operaciones normales o habituales que estoy realizando
o en operaciones tal vez más seguras por optar por esta decisión que estamos analizando. Entonces, necesariamente deben darse estas tres condiciones básicas a los fines de que exista una operación financiera. Ustedes recuerden también que en el caso de la operación financiera yo he estado hablando del inversor o colocador de fondos. Entonces, si hay por una parte un colocador de fondos, por otro lado tenemos que encontrar a aquella persona que decide o necesita tomar esos fondos que el colocador o inversor ha puesto a disposición. Entonces, necesariamente deben darse estas dos contrapartes que estarán vinculadas a través de los intermediarios financieros, como pueden ser entidades financieras, compañías, todos los agentes del mercado financiero en general. Recuerden también que esta operatoria, que parece bastante sencilla, en realidad está totalmente regulada y normada por leyes específicas, ya que es de una complejidad y una dinámica muy importante. Ustedes dentro de este tipo de operaciones cuentan con una serie de elementos, opciones a utilizar, como son distintos activos financieros y distintas opciones o colocaciones posibles de ser trabajadas. En todo ese abanico de alternativas que tenemos disponibilidad para colocar fondos y tomar fondos por parte de las empresas, las personas, tanto físicas o jurídicas, o el mismo Estado, lo que se va dando es que debemos lograr que el flujo sea continuo, interactuando en los distintos mercados que van surgiendo. Entonces tenemos la aparición del mercado de capitales, la aparición del mercado de valores y el mercado financiero. Cada uno de estos está regulado por agentes específicos y normas que controlan su accionar, porque necesariamente debe darse transparencia en las operaciones que se realizan en estas actividades. Hoy teóricamente podemos advertir que existen distintos intereses por parte del colocador de fondos. El colocador de fondos puede tener el interés con esos fondos invertirlos, lo cual quiere decir de que su interés está en realizar una acción que le va a generar un futuro beneficio. Por otro lado, puede tener interés de crecimiento, en donde lo que busca es colocar esos fondos ociosos que él dispone en empresas que presenten un crecimiento sostenible. Por lo tanto, con esta incorporación de fondos que el colocador pretende hacer, va a mantener y sostener el crecimiento que viene dando la organización. Y también tenemos un objetivo, pueden darse simultáneamente o no, ¿es cierto? También tenemos un objetivo de especulación, que es cuando el colocador compra un activo a un precio, como puede ser un bono, una acción, con la idea, con el objetivo de venderlo a un precio más elevado. Y por otro lado está el arbitraje, una operación que es un tanto más compleja, pero que debemos también conocerla, que es justamente el trabajar con un mismo activo. Un activo, un título, un bono, un cereal, lo comercializamos en distintos mercados en el mismo momento. Entonces, es lo que conocemos, por ejemplo, con el mercado a término. Compramos y vendemos, pero en realidad lo que estamos comprando y vendiendo son derechos y obligaciones de entregar en determinado momento. De esta forma se van arbitrando, por eso hablamos de que un objetivo de arbitraje,
distintos mecanismos para hacer una diferencia entre los dos mercados entre los cuales negociamos el activo. Bien, señores, con estos conceptos generales que hemos planteado en el tema, muy brevemente, son conceptos complejos y que ustedes, como les decía, deben dominar a los fines de identificar cuándo aplicamos estas herramientas que nos ofrece las finanzas corporativas o el análisis cuantitativo. Ahora comenzaremos con el análisis, el trabajo de la situación problemática. Recuerden ustedes que estos casos están planteados a los fines de que ustedes desarrollen determinadas competencias que están previstas en el programa de esta materia. Nosotros, cuando hemos analizado junto con los otros profesores el programa de esta asignatura, se definió que una de las competencias que ustedes debían desarrollar era justamente el análisis crítico y el poder traspasar estos conceptos que hemos estado planteando en análisis de situación de casos reales. Entonces, todos estos conceptos que hemos estado planteando en el transcurso, en el desarrollo del módulo y en el transcurso de esta clase, ustedes deben tratar de interpretarlos a los fines de poder aplicar, en este caso, que modela la realidad. La empresa El Verde plantea, está evaluando implementar un programa de RC, o sea, responsabilidad social empresaria, donando árboles a las escuelas de la zona del noroeste cordobés. Se necesitará incrementar su capital de trabajo en 75.000 pesos, lo que le permitirá contar con los recursos necesarios para realizar la tarea. Ahí nos fijemos en este concepto de capital de trabajo. ¿Qué era el capital de trabajo? El capital de trabajo es todos aquellos fondos que nosotros necesitamos a los fines de poder llevar adelante la operatoria normal de la empresa. Entonces, cuando hablamos de capital de trabajo, hacemos referencia. Hay fondos genuinos que se van a obtener de la organización de la operatoria normal, como es el de los ingresos por ventas. Esos ingresos por ventas van a tener que financiar una serie de erogaciones que se producen de la operatoria normal y además nosotros queremos con ese excedente de fondos, no hablamos de rentabilidad, hablamos de operatoria normal. Lo que queremos es implementar este programa de responsabilidad social empresaria. Por eso nos indica que, además de la operatoria normal, por la implementación de estos programas, vamos a necesitar incrementar ese capital de trabajo en 75.000 pesos. Entonces nos plantea que por este motivo lo que se está haciendo es evaluar distintas formas en que podemos obtener estos fondos que se requieren para el programa. Una de estas opciones es el aporte de una entidad de Canadá, quienes fomentan el cuidado del medio ambiente. Por otro lado, tenemos financiar el 32% con utilidades que no se retirarán. Luego también contamos con la posibilidad de disponer de un préstamo del banco local por 15.000 pesos a una tasa subsidiada del 9%. Finalmente nos aclara que a través de la Secretaría de Ambiente se recibirá un crédito por 11.000 pesos por la implementación de este tipo de programas, con devolución a partir del 6º mes sin ningún tipo de costos, solo el del impuesto a los sellos del 6 por 1000 al momento de realizar la transferencia. El saldo lo obtendrá del aumento de las cuentas corrientes de proveedores de combustibles y mantenimientos de rodados. Entonces, este es un caso propuesto, está simplificado, pero responde muchas veces a una operatoria normal de una organización. Estuvimos planteando
en los conceptos teóricos que desarrollamos de qué se trataba una operación financiera. Una operación financiera, habíamos dicho, que era aquella que cumplía el axioma de comportamiento. Un capital de origen, un plazo y luego de transcurrido ese plazo contábamos con un capital al final. Entonces, diferente al del inicio. El capital al final tiene que ser mayor al capital al momento cero. ¿Por qué? Porque justamente involucra y vincula todo este concepto, el de beneficio. Entonces, si analizamos aquí cada una de estas situaciones bajo la luz de este axioma, ¿qué nos están planteando? Aporte de una entidad de Canadá quienes fomentan el cuidado del medio ambiente. Entendamos qué quiere decir aporte aquí. El aporte generará una contraprestación, generará una devolución que debemos hacer en esa entidad de Canadá. Vayan tomando nota de estos conceptos que a la simple lectura parecen como que fueran todos similares, pero todos tienen un valor y un peso distinto, y más cuando lo vinculamos con este axioma de comportamiento. Después decimos que este señor, el dueño de la empresa El Verde, plantea financiar este programa con utilidades que no va a retirar. Entonces, ¿qué está diciendo el dueño de la empresa El Verde? Está planteando, yo en vez de utilizar esos fondos que me corresponden por tener este activo empresa en movimiento, lo que voy a hacer es, en vez de poder colocarlos en otra realidad, lo que voy a hacer es los voy a reinvertir en la organización que dispongo a los fines de financiar este emprendimiento, este programa. Luego tenemos los préstamos del banco local. Hay que ver también, porque no todos nos están prestando, nosotros necesitamos 75.000 pesos y no todos nos están planteando la totalidad del capital de trabajo que necesitamos. Pero cada uno de ellos debemos analizar si se trata de una operación financiera o no. Préstamos del banco local, en una primera instancia parecería que sí. ¿Por qué? Porque ya está interviniendo una entidad financiera. Pero analicemos la operatoria. Dice, préstamos del banco local a una tasa subsidiada del 9%. Es decir, que la región en donde interactúa esta localidad promueve este tipo de actividades. Va a percibir el banco una diferencia, tal vez menor que la habitual, pero va a percibir una diferencia por esa colocación de fondos que va a realizar de 15.000 pesos. Por otro lado, tenemos a través de la Secretaría de Ambiente que se va a recibir un crédito. Generalmente en el mercado, si ustedes entran a cualquiera de las páginas que tratan este tipo de operatorias, por ejemplo, CEPIME, se me ocurre ahora, existen una serie de instrumentos que financian determinadas actividades y determinadas situaciones de la operatoria de las empresas. Entonces, ¿para qué lo hace el Estado? A los fines de promover el desarrollo de determinada actividad o de determinado, como en este caso, programa de trabajo. Entonces, si ustedes entran a MIPYME o a CEPIME, pueden llegar a encontrar distintos instrumentos financieros que promueven determinadas acciones. Por ejemplo, la Secretaría de Ambiente nos puede llegar a otorgar un crédito, generalmente se llama en el mercado crédito no reintegrable, no reembolsable, por 11.000 pesos, si implementamos este programa. Entonces también va a ser a través de una entidad financiera, pero fijemos este concepto que es no reintegrable. Y solamente tenemos que pagar en esta situación el 6 por 1000 de un impuesto. Después el resto hace referencia a operaciones financieras. ¿Qué nos pide aquí? Como estábamos repasando en la lectura, que identifiquemos cuáles son las operaciones financieras.
Luego que determinemos los distintos actores que intervienen en este esquema de flujo de fondos que está originando la organización con la implementación de este programa. Y finalmente, que clasifiquemos las partes que intervienen en colocadores o tomadores de fondos. Muy bien, señores, los dejo para que comiencen a discutir y a trabajar sobre todo esto que hemos estado analizando en este caso, a los fines de identificar en qué momento cada una de estas instancias con los actores que intervienen van cumpliendo la acción más del comportamiento, por lo tanto lo podemos clasificar como una operación financiera.
Bien, señores. Querría saber cómo han estado trabajando y discutiendo cada una de estas situaciones que hemos ido planteando. La idea es que no solamente lo hayan analizado en forma individual, sino también que esto haya generado discusión entre ustedes. Vamos a ver cuáles han sido las herramientas que han analizado al momento de analizar cada una de estas situaciones planteadas. Veamos el primero de los puntos. Recuerden que habíamos dicho que contábamos con distintas fuentes de financiamiento a los fines de realizar este programa. Uno de ellos era el que planteaban los titulares de esta organización, que era respecto a la capitalización de utilidades. No lo decía tanto así. Lo que les planteaba era: señores, yo no voy a retirar las utilidades que me corresponden y voy a reinvertirlas en la organización a los fines de lograr el financiamiento de este programa. Para que esto suceda, para que esto sea un financiamiento genuino, las utilidades, recuerden ustedes por otras asignaturas también, deben cumplir algunos requisitos para que las utilidades sean distribuibles. Y esto es que deben ser líquidas y realizables. ¿Qué entendemos por utilidad líquida y realizable? Primero, que debe ser una utilidad aprobada en un balance en donde los distintos titulares, llámese, dependerá el tipo de organización que es, pero puede ser una SRL o una SA, en el caso de los SA, los accionistas, en el caso de la SRL, los socios van a aprobar y acordar en que ese estado contable fue correctamente realizado y por lo tanto responde a su gestión, y por lo tanto en el estado de resultado las utilidades que se han generado son genuinas. Ok, una vez que hemos identificado que esas utilidades cumplen esa condición, debemos ver si son líquidas y realizables. Esto nos indica que es dinero con el cual se cuenta en la organización. Líquido hace referencia al nivel de disponibilidad que se tiene respecto a esas utilidades, porque si esas utilidades son fruto de las amortizaciones que se consideraron al momento de la elaboración del estado de resultado, hemos detraído amortizaciones que no son conceptos erogables. Por lo tanto, la utilidad es real, pero la utilidad obtenida solamente por la magnitud de las amortizaciones no responde a un concepto líquido. Entonces, para que sean distribuibles, deben ser utilidades líquidas y realizables. Esto quiere decir que estén disponibles. No solamente deben estar planteadas en efectivo, sino también que deben estar liberadas para poner a disposición de los distintos socios, llámese socios en el caso de la RL, habíamos dicho, o accionista en el SA. Entonces, si las utilidades que los titulares de esta organización están dispuestos a reinvertir, a capitalizar, tienen estas otras condiciones, las cumplen, podemos hablar de que es una operación financiera que va a ser utilizada para el financiamiento del proyecto. Después veamos otras de las alternativas que nos planteaban. El aporte, por ejemplo, de la entidad de Canadá. Como referíamos al momento de la lectura del caso, este aporte no requería ser devuelto en ningún momento. Por lo tanto, si analizamos los elementos del axioma de comportamiento, tenemos un capital al momento del inicio, que es justamente el aporte que la entidad de Canadá nos está realizando.
pero no hay un capital al cierre. ¿Por qué? Porque nosotros no le debemos devolver a la entidad de Canadá absolutamente nada. Por lo tanto, como le falta uno de los elementos, no constituye una operación financiera. Otro de los planteos que nos hacía el caso era trabajar con un préstamo del banco local a una tasa subsidiada. Si yo lo leo a simple lectura, aparentemente es una operación financiera porque está materializada por una entidad financiera. Pero ¿qué sucede? Debo analizar si el capital al inicio es inferior al capital al cierre y si en la operatoria existió un periodo y un beneficio. Entonces me aclara que la tasa es subsidiada, pero existe una tasa de interés. Por lo tanto, al estar pactado ese beneficio que va a recibir la entidad financiera, el capital al inicio es menor que el capital al cierre. Pasa un determinado periodo, es más, recuerdo de que el caso planteaba un diferimiento en cuanto a los términos de la devolución. Por lo tanto, estamos ante la presencia de una operación financiera que puede ser trabajada o analizada con estas herramientas que vamos a desarrollar en la asignatura. Y luego tenemos el financiamiento de proveedores. El financiamiento de proveedores, como ustedes saben, es una de las partes que también interviene en el mercado. Analicemos si es el mercado financiero. Entonces, lo que pone a disposición el proveedor son bienes por los cuales va a recibir una contraprestación. Lo que pasa que en esta operatoria normal, nosotros deberíamos cumplir con el pago de estos proveedores, de estas obligaciones, en determinado tiempo normal. Si nosotros utilizamos para el financiamiento de la operación la opción de no pagarle al proveedor para disponer de esos fondos y trabajarlos en otra operación, el proveedor nos va a estar planteando un determinado costo adicional, llámese como disminución de un beneficio, disminución de descuento, de un descuento que nos haya otorgado, o también puede ser que nos cobre un recargo justamente por no haber cumplido con la obligación pactada en los tiempos referidos. Es por esta situación que, si bien la operatoria está planteada dentro del mercado de bienes y sería una operatoria normal de cualquier circuito comercial, tiene un trasfondo financiero porque se modifica la operatoria original cuando yo tomo la opción de diferir el pago de la obligación establecida. Entonces, en este caso, si bien no hay una entidad financiera que lo esté intermediando, conceptualmente sí constituye una operación financiera y nosotros podremos analizarlo con la operatoria que estamos estudiando. En una segunda instancia nos planteaban cuáles eran los distintos actores que aquí intervenían. Entonces, analicemos la situación. Recordemos que el sistema financiero debería estar conformado por dos sectores, un colocador y un tomador de fondos que se vinculaban a través de la intermediación financiera de entidades. Y también se encontraba el sector público y el sector externo en la medida que estos también aportaran o recibieran fondos. Entonces aquí tenemos una primera instancia las empresas, el sector empresario manifestado por
la empresa que va a implementar este programa de responsabilidad social empresaria, que es la empresa El Verde. Y por otra parte, no debemos olvidar lo que estuvimos analizando, los proveedores. Los proveedores son distintas organizaciones, empresas que interactúan con este sector. Los proveedores también tendrían la opción de, en vez de alargar el plazo de pago de la empresa El Verde, colocar ese excedente de fondos en el sistema financiero, que el sistema financiero provea los fondos necesarios a El Verde. Entonces, todos estos agentes están interactuando en el caso planteado. Por otro lado, están referida el sector de las familias, que son ejemplificados en esta situación por la Escuela del Noroeste Cordobés. El sector gobierno es el que nos da aquellas promociones de determinadas actividades, y referimos en esta situación a la Secretaría de Ambiente. El sistema financiero propiamente dicho, como agente tomador y colocador de fondos, en sí mismo es un intermediario, en donde estas otras personas están disponiendo fondos para que se interactúe. Y aquí está representado por el banco local. Y finalmente tenemos el sector externo a través de la presencia de esta ONG de Canadá que hacía el aporte para el financiamiento. Todos y cada uno de estos agentes pueden cumplir una o dos funciones. Pueden ser, dijimos, que tomadores o colocadores de fondos. Entonces, analicemos en esta situación cómo están trabajando cada uno de ellos. La empresa objeto de análisis, El Verde S.A. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo estará trabajando en esta situación? Y claramente nos plantea que tiene una necesidad de capital de trabajo de 75.000 pesos. Por lo tanto, estamos diciendo de que es un tomador de fondos. Este tomador de fondos estaba financiado, por lo tanto van a ser los que colocan los fondos. ¿Por cuáles actores? Según los referidos, habíamos planteado el sector gobierno, que era el que interactuaba a través del banco local. Por otro lado, los proveedores. Acá ya le incorporé un nombre a los titulares de la organización. Les puse el señor Cantero, es el titular de esta organización, que también planteó de que él iba a renunciar a percibir esas utilidades por ponerlas a disposición de la organización. La ONG de Canadá también aporta fondos desde el exterior para que sean utilizados, para que sean colocados. Y el banco local. El banco local en esta situación es un agente que está colocando los fondos de todos estos actores que están operando. Si ustedes analizan esta presentación, el banco local está representando tanto a los tomadores como a los colocadores, porque justamente su función es la de realizar esta intermediación financiera. Por lo tanto, no responde solamente a cada una de estas operaciones en forma unívoca, sino que está respondiendo y mediando a medida que estos distintos agentes necesitan fondos o los colocan. Bien, señores, hasta aquí hemos resuelto las consignas planteadas en el caso y bajo la luz yo estimo que son bastante razonables si las trabajamos bajo la luz de los conceptos que hemos trabajado en el desarrollo del módulo.
Ahora, a partir de este momento, vamos a contestar las preguntas cerradas que nos presenta el caso. Analicemos la primera situación. Aquí nos plantea el objetivo que persigue el banco que coloca fondos en la empresa El Verde S.A. El banco tiene un objetivo para realizar esa operación financiera. Entonces nos está diciendo cuáles son las alternativas que nos plantea esta pregunta. Nos dice un objetivo de crecimiento, ya que financia un proyecto que garantiza sustentabilidad en sentido global a la organización. De rentabilidad, porque si bien la tasa es subsidiada, es un costo de oportunidad. Plantea que es de seguridad porque la empresa El Verde podrá convertirse en una empresa de primera línea, o de especulación, porque justamente está especulando con este crecimiento de la empresa. O finalmente nos dice, tal vez será de arbitraje, porque coloca fondos en una empresa a un costo más barato. Entonces, lógicamente, para analizar esto debemos repasar lo que estuvimos trabajando. De arbitraje, recuerden ustedes que los que planteaba era justamente un mismo activo, lo ofrecía en dos mercados, a los fines de decir, con esa interacción entre dos mercados distintos, generar una diferencia. Acá no está trabajando con dos mercados. El banco se dirige a colocar fondos en esta organización. O sea que esa alternativa no sería válida. ¿Qué les parece la alternativa que plantea de especulación? Y acá dice, porque especula con el crecimiento de la empresa. Entonces, si bien sería una forma de plantear la idea, el banco no especula con el crecimiento de la empresa, puede apostar al crecimiento de la empresa. Especulación es cuando el inversor, el colocador de fondos, está pensando en que va a comprar hoy a un precio para venderlo en el futuro a un precio más caro. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Respecto a la alternativa que nos plantea de seguridad, es porque la empresa podrá convertirse en una empresa de primera línea. Entonces, si es de seguridad, no podríamos hablar de que va a convertirse en una empresa de primera línea. Un objetivo de seguridad es cuando realmente yo estoy colocando fondos a los fines de que garantice determinada operatoria, no porque espero que está por surgir determinada situación, que está por darse determinada situación. Luego nos plantean en otra de las consignas que es de rentabilidad, porque si bien la tasa es subsidiada, es un costo de oportunidad. Bien. Entonces acá analicemos qué nos está planteando esta idea de la pregunta, de la respuesta que nos ofrece. La rentabilidad es un costo de oportunidad. ¿Es correcto esa expresión? O sea, entendemos que el banco va a requerir una tasa de interés porque necesita resarcirse de ese costo de oportunidad por haber aplicado los fondos a la empresa El Verde y no a otra empresa que le generara mayor rentabilidad. Pero en sí mismo, la idea de que la rentabilidad, si bien es una tasa subsidiada, es un costo de oportunidad, no sería correcta. Analicemos también en esa expresión el tema de la tasa subsidiada. Ahí hace referencia de que el banco asume una parte del costo de esa tasa. Pero no quiere decir que porque esté promoviendo el Estado esa actividad, la tasa de interés que cobra la entidad financiera no sea un beneficio. ¿Queda claro? ¿Cuál sería la parte que está correcta de esta idea
y cuál sería la parte incorrecta. Otra de las alternativas nos planteaba la de crecimiento. Y acá dice, ya que financia un proyecto que garantiza sustentabilidad en sentido global a la organización. Entonces habíamos referido que la idea de colocar fondos con el objetivo de crecimiento era cuando nosotros, el colocador, establecía que tomando la decisión de colocar fondos en esa organización, iba a hacer que la organización continuara creciendo. Se entiende que cuando una organización, una empresa, está comprometida con su comunidad, está comprometida con la región en la cual se desarrolla sus actividades, esa empresa, esa organización, está dispuesta a seguir creciendo. Por lo tanto, ustedes determinen cuál sería la alternativa correcta. Pasemos al segundo caso. Nos plantea el sistema financiero, cómo está conformado. Está conformado por los intermediarios que vinculan colocadores y tomadores de fondos. Está conformado por todos los agentes colocadores, aquellas partes que poseen excedentes, colocadores de fondos y el sector gobierno, o por los inversionistas con excedentes de fondos. Entonces, veamos algunas de ellas. Aquellas partes que poseen excedentes de fondos nos dicen una de las consignas. Por más que la parte posea excedentes de fondos, si no está en su interés colocarlos, esa parte no constituye parte, no forma parte del sistema financiero. Los colocadores de fondos y el sector de gobierno son dos actores del sistema financiero en general. Pero independientemente de estos dos actores, también necesitamos de la presencia de los tomadores. O sea que esta opción estaría incompleta. Nos plantean por los inversionistas con excedentes de fondos. Está bien, uno de los objetos que pueden tener los colocadores de fondos dijimos que era al realizar inversión, pero al igual que la otra que estuvimos trabajando, ¿dónde están los tomadores de fondos? ¿Dónde está el resto de los agentes? Otra de las opciones nos plantea todos los agentes colocadores. Me planteo en la otra parte de mi ecuación, digamos. Tengo los colocadores, pero no estoy analizando ni refiriendo a los tomadores de fondos. Y nos quedan los intermediarios que vinculan colocadores y tomadores de fondos. Entonces, si bien esta expresión parece bastante sencilla, está involucrando a las empresas y al sector gobierno. Otra de las empresas, definen ustedes cuál es la correcta, ¿no? Otra de las preguntas que nos está planteando es, como tomador de fondos, la empresa El Verde, ¿qué está haciendo? Interactúa en el sistema financiero realizando una operación de movimiento, interactúa con una entidad bancaria realizando una operación financiera independiente del sistema al tratarse de una tasa subsidiada, interactúa en el flujo de bienes y dinero fuera del sistema financiero al tratarse de una tasa subsidiada, interactúa con entidad bancaria y sector gobierno realizando operación financiera al tratarse de una tasa subsidiada, interactúa con agentes colocadores de fondo y sector gobierno fuera del sistema bancario al tratarse de una tasa subsidiada. Entonces vemos que varias de las alternativas refieren al tema de la tasa subsidiada. ¿Qué habíamos dicho de la operación con tasa subsidiada? Que aquí está subsidiada la tasa para el tomador de fondos porque el gobierno pretende promover esta actividad. En este caso, promueve la realización de proyectos de responsabilidad social empresaria, de cuidado de una zona. Nada tiene que ver con el objetivo del banco, porque la tasa esa que cobra el banco puede ser que el mismo banco la asuma como costo
también justamente por un programa de responsabilidad social que tenga el banco, o puede ser que el gobierno esté cubriéndole al banco local la parte de la tasa que necesita para que sea una tasa normal y no subsidiada. Entonces una parte de la tasa la va a estar pagando el tomador de fondo y otra parte la va a estar resarciendo el gobierno. O sea que el tema, hacer eje, hacer foco sobre la tasa subsidiada no tendría demasiada validez. Veamos qué alternativas nos quedan sin esta premisa. Y nos plantea el tema de interactuar en el sistema financiero realizando una operación de movimiento permanente de fondos. ¿Por qué hablamos de una relación de movimiento permanente? Porque se está dando un circuito entre la operación, la entidad financiera, el Estado se interviene colaborando en esa tasa y los distintos organismos que intervienen. Porque el Estado también, el sector gobierno, interactuará con la organización a través de la generación de ese flujo de efectivo y el cobro de impuestos. Toda esta operatoria monetaria o financiera que se ha producido. Muy bien, señores, creo que ha quedado claro cuál es la opción correcta y cómo es el análisis de cada una de las alternativas que debemos realizar. Bien, durante el desarrollo de todo este práctico hemos trabajado sobre distintos conceptos, los conceptos ejes del módulo. Esto es, hablamos de identificar una operación financiera que hablamos que era en la compra-venta de un bien, de un recurso que es el dinero. Por otra parte, planteamos que para que exista la operatoria financiera debe plantearse el axioma del comportamiento, con lo que esto implicaba. También hicimos referencia a que el capital de inicio debería ser distinto del cierre, pero si ustedes han analizado las lecturas del módulo, les plantea que hay un caso en donde esta ecuación podría tratarse distinto, que es en el caso de las rentas variables, en donde no necesariamente el capital al cierre tiene que ser mayor al capital al inicio. Y finalmente, recordemos que la operación financiera vincula a un tomador de fondos con un colocador de fondos. Bien, señores, analizado todos estos conceptos importantes del módulo, los espero, los invito a que sigan trabajando en los módulos siguientes.